Bueno, muy buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento especial a este panel tan distinguido. Tenemos realmente el privilegio de contar con un panel no solamente de gente extremadamente preparada y con una vasta experiencia en el tema de recursos humanos, sino que además la doctora Olga Lucía tuvo el cuidado particular de hacer una combinación maravillosa de gente que está en los más altos cargos en temas de recursos humanos dentro de las organizaciones. Compañías de la talla de ADECO tienen una experiencia importantísima en el tema de reclutamiento y otras áreas importantes de gestión humana, la perspectiva gubernamental, la perspectiva de la consultoría. Creo que esto nos va a dar un panorama fantástico sobre el tema de empleabilidad, que es el tema central alrededor del cual giraremos nuestro conversatorio, pero quiero invitarlos a que no se sientan constreñidos a ese tema, sino que cuando crean conveniente aportar nuevas cosas relacionadas con la pregunta o no, siéntanse libres efectivamente de hablar sobre esos temas donde ustedes crean que su experiencia puede agregar mucho valor. Quisiera comenzar con una pregunta es un poco amplia la pregunta, pero es un gran desafío. En lo particular dentro de las universidades y muy especialmente en el tema de los programas de gestión de recursos humanos, nos estamos preguntando permanentemente cómo hacemos para adaptar nuestra oferta académica a lo que efectivamente quieren las organizaciones. Es una tarea que ustedes saben bien, para nosotros es muy importante, pero compleja al mismo tiempo porque en alguna medida las universidades están obligadas a dar una formación un tanto genérica, pero la vida real siempre es compleja, llena de detalles, llena o en algún sentido afectada por las coyunturas. Me gustaría mucho escuchar la opinión de ustedes sobre cómo podemos nosotros, las instituciones académicas, irnos adaptando a esas necesidades específicas que efectivamente las organizaciones y las empresas en particular tienen para ese profesional que ustedes necesitan, no solo para el hoy, sino también para el futuro. Bueno, muy buenos días todavía para todos y muchísimas gracias a la universidad por la invitación. Yo creo que estos espacios justamente donde la academia y la empresa privada pueden compartir, pues no son tantos como quisiéramos y muy de acuerdo con la introducción en el sentido en que hace falta más interacción para que, digamos, que las compañías privadas, que en buena parte somos al final los clientes finales del talento que va ingresando a las universidades, podamos pues cada vez estar más satisfechos y podamos trabajar más en equipo. Entonces, excelente este tipo de espacios. Bueno, yo creo que en términos de aquellas cosas que debería estar preparando a los jóvenes de la academia y aquellas cosas que deberían estar del lado de las compañías, pues está claro que hay una serie de conocimientos según la especialidad y la carrera, que pues son responsabilidad obviamente de la universidad, y hay una serie de competencias adicionales como la capacidad de análisis, como la capacidad de adaptación, el enfoque a resultados del trabajo en equipo, que son muy importantes para que cuando una persona llegue a las compañías pues pueda adaptarse más rápidamente al mundo complejo que son las organizaciones. También hay cosas muy básicas, como por ejemplo el tema del idioma, el inglés. Para nosotros es muy importante como compañía multinacional tener personas que manejen bien el idioma inglés y los sistemas, y realmente lo que ocurre hoy en día es que de ninguna universidad de Colombia salen los muchachos preparados en el nivel que muchas de las compañías quisiéramos en ese tipo de cosas, y terminamos en las compañías privadas invirtiendo parte del presupuesto, del tiempo, del foco en cosas que no son realmente relacionadas con el core business de las compañías y que podrían aprovecharse en otras cosas para buscar mayor productividad. Por supuesto, del lado de la compañía está el tema de los conocimientos técnicos más detallados del puesto, de la industria, la orientación al cliente. No sé aquí, Juan Carlos, qué opine, pero al final el tema de servicio al cliente en una universidad es difícil porque no tiene el cliente de frente, y es una responsabilidad más del lado de las compañías, y también pues la capacidad de ejecución.
Bueno, no quiero repetir cosas que Carlos ya ha hecho. Quiero agradecer a la universidad también por la invitación. Yo añadiría tal vez un par de cosas que creo que son importantes. Yo creo que la educación que tenemos es una educación, la educación académica es bastante tradicional. Y en el mundo de las empresas, la adopción rápida de tendencias y de nuevas posibilidades que nos exigen los mundos de negocios es enorme y es muy, muy rápida. Entonces, pensaría que las universidades, y he sido profesor universitario por mucho tiempo y sé lo difícil que es, además de los conocimientos básicos, deberían tratar de adaptar un poco o tratar de estar muy pendientes un poco de estas nuevas tendencias y poder poner en las personas o dejar en las personas un poco estos elementos que tienen que ver un poco con las nuevas tendencias. Desde el lado que nos corresponde a las empresas, yo creo que cuando nosotros recibimos, y de hecho diría que en muchísimos casos lo hacemos, profesionales muy bien formados, el trabajo que nos corresponde es mucho más el de acomodar o que ellos se acomoden rápidamente a la cultura particular de la organización, al modo de ser particular de la organización, a la forma como las organizaciones hacen las cosas. Que aunque uno no lo crea, son muy diferentes. Es decir, no todas las empresas de telecomunicaciones enfrentan sus retos de negocios de la misma manera y por lo tanto creo que otro tema fundamental es que los estudiantes deberían entender que hay diferentes maneras de afrontar desde el punto de vista de la cultura organizacional, de la manera como las organizaciones ven los temas, diferentes formas de hacer las cosas o diferentes formas de ver las cosas, diferentes énfasis en la manera como se hacen las cosas. Creo que el tema que menciona Carlos, y vuelvo y digo, no quiero repetir, pero me parece que hay que enfatizarlo, además creo que están varias preguntas del conservatorio, del conversatorio, el tema de idiomas es fundamental en el mundo de hoy, y no solo creo yo que es en el mundo de las compañías multinacionales, sino en el mundo de las compañías nacionales que empiezan a hacer negocios, de las compañías colombianas que empiezan a salir de Colombia y a convertirse en multilatinas en algunos casos y ya en compañías multinacionales en otro. El tema del idioma es muy importante desde el punto de vista de herramienta para poder trabajar en un mundo globalizado, pero también desde el punto de vista de acceso a otras culturas y a otras formas de ver el mundo que son absolutamente fundamentales e importantes un poco en este mundo globalizado en el que nos empezamos a mover cada vez más todos, compañías nacionales, multinacionales, todos de alguna forma. Bueno, muy buenos días. Igualmente, me hace muy feliz estar con ustedes hoy. Para añadir o complementar, porque creo que lo han dicho todo, no nos dejaron mucho por decir. Sí, vamos cambiando de turno. Yo pienso que las universidades hoy en día están formando muy buenos profesionales, pero generalistas, y ese es un poco el problema que hoy tenemos desde el punto de vista de selección. Las empresas están demandando talento especializado, y ese talento especializado tiene un componente bien importante y es juventud, acompañado de una excelente formación y seguramente complementaria y más allá de lo básico que antes se demandaba. Entonces, un poco la problemática que nosotros estamos viendo hoy es que sí hay buenos profesionales, sí seguramente tienen muchas competencias, pero como las organizaciones están demandando mucha especialidad, es difícil que las universidades, desde el punto de vista de pregrado, lleguen a suplir esta necesidad. Quizás desde posgrados y otro tipo de títulos sea mucho más viable, pero ese es un poco el problema. De otro lado, siento que la comunicación, que era un tema que estaban discutiendo anteriormente, es una falencia que hoy tenemos, sobre todo en los jóvenes que están saliendo recién de las universidades. ¿Por qué? Porque la comunicación es una herramienta fundamental desde el punto de vista de competencia, y los jóvenes hoy tienen una comunicación o manejan una comunicación demasiado informal respecto a lo que las empresas estamos necesitando. Entonces, si algo pudieran trabajar las universidades sería esa competencia de comunicación y
claramente el manejo de idiomas y no solamente el manejo de idiomas como lengua, sino ese conocimiento multicultural que les da la posibilidad de viajar y bueno, conocer otras culturas y otros países. Eso es en esencia. Bueno, buenos días a todos. Primero que todo, muchísimas gracias por invitarme a este encuentro. Realmente creo que en función de lo que me han dicho mis compañeros, se aborda un todo, sin embargo hay unas particularidades especiales. Yo creo que la academia sí debe trabajar en forma, o sea, realmente trabaja capacidades técnicas, pero realmente hay unas capacidades como las metodológicas, que si bien las da la organización en función de procedimientos, métodos y demás, hay unas competencias que deben ser asociadas al relacionamiento, al tema social. Creo que también cuesta mucho, si bien hoy estamos con una nueva generación que se les facilita la entrada a las organizaciones desde el lado social, también es cierto que el mismo informalismo hace que cuando lleguen a organizaciones con estructuras jerárquicas, les cueste a esta nueva generación entrar en relacionamiento, ¿sí? Y ahorita hay una pregunta más adelante en función de esa generación X, Y, ¿sí? En donde ellos ven a las jerarquías, o sea, no respetan el poder, respetan la autoridad, realmente hace que ellos ingresen a una cultura organizacional, dicen que ellos pueden opinar, se sienten más libres. Es una sociedad por la misma generación que tiene mucho más educación que otras generaciones, y eso hace que tengan otras condiciones, otros pactos psicológicos a la hora de ingresar, tienen otros retos. También debemos trabajar desde, pues obviamente, desde la academia, la parte técnica, desde la organización, la parte metodológica, pero creo que debe haber un comparativo, una alineación entre academia y organización desde la parte social. ¿Sí? Creo que ahí debemos trabajar muchísimo más. Adicionalmente al tema del idioma, que es indispensable, creo que también otra capacidad que tienen que trabajar es el tema de las tecnologías de la información. O sea, eso es básico, ¿sí? Creo que ahí ganan mucho terreno porque realmente el mundo de hoy globalizado está en el relacionamiento, ¿sí? La posibilidad de relacionarse no solamente desde el contacto directo, sino desde el contacto a través de otras vías, ¿sí? Hoy la gente también se vuelve un poco, la compañera, la expositora del tema de la comunicación asertiva, se maneja comunicación asertiva desde un WhatsApp, desde un Messenger, desde un Skype, y eso es importante. Hoy el tiempo vale para las organizaciones y creo que esa capacidad es muy importante que la desarrollen los estudiantes. Y lo otro, estoy de acuerdo con el tema de romper paradigmas en la educación, casos aplicados. Creo que ahí es donde podemos nutrir mucho la experiencia tanto de organizaciones como academia. Realmente cuando el estudiante llega o ya el profesional llega, realmente lo que enriquece son los casos aplicados, ¿sí? Si ellos tienen un bagaje de todos esos casos de éxito o fracaso de las compañías, hace que sea su introducción al mundo laboral sea mucho más fácil y mucho más corta. Yo lo resumo en 3 cosas: la academia, el saber hacer, ¿sí? Pero deberían ayudarnos al saber y al saber ser. Creo que el saber ser es fundamental. Nosotros tenemos muchos inconvenientes en la adaptación de la cultura organizacional. El saber ser implica mucho y creo que hoy las organizaciones están trabajando mucho más temas profundos como cultura organizacional, incluso están buscando temas como sentido de vida, porque los profesionales que llegan hay veces no tienen la orientación clara de cuál es su sentido de vida y terminan durando 3 meses, 4 meses, a cualquier punto de quiebre o fracaso de la organización se nos van. Además porque están hechos así, su estructura les permite, no viven con el fracaso, ¿sí? Y eso es muy duro para las organizaciones, eso es. Bien, muchas gracias, buenos días. Pues seguramente me voy a repetir en algunos de los comentarios, sin embargo, el enfoque de la pregunta de cómo podemos adaptar la academia a la empresa nace también de una primera reflexión y es desde dónde se hacen las mallas curriculares. Es decir, cuando se decide si se dicta esta materia o se dicta esta otra, ¿con qué enfoque? Y quiénes van a ser los docentes de esa materia. Si queremos trabajar únicamente desde la literatura o desde los grandes gurús
o también queremos combinar y recopilar, como decían acá, las experiencias de la cotidianidad. Porque quizá una cosa es lo que nosotros leemos y nos preparamos y hacemos análisis, revisiones, y otra lo que nos encontramos todos los días en los pasillos, en las oficinas y en la realidad corporativa. La segunda reflexión tiene que ver con qué tipo de organización es la que estamos ofreciendo a los estudiantes o qué tipo de organización es la que les estamos presentando. ¿Cuánto tiempo le gastamos a reflexionar sobre las empresas que ya se fueron, o empresas del pasado, o prácticas empresariales que quizá no funcionaron? Y hacemos estudios de casos, pero también digamos que uno de los grandes retos y uno de los grandes desafíos desde gestión humana es imaginarnos la organización del futuro. Digamos que hay muchos estudios o gente que ha trabajado sobre el tema. Básicamente hay como 4 aproximaciones, y es en la realidad de las organizaciones hoy, el tema ambiental cómo está. Entonces, hoy en día lo ambiental resulta ser interesante, resulta ser de moda. La pregunta es si va a permanecer o no va a permanecer, y si juntamos pues lo ambiental con la responsabilidad social empresarial, y cómo nos vamos, cómo la organización y la academia se van organizando y trabajando para enfocarse a esas 2 cosas. 2, la dimensión humanista de las organizaciones, es decir, hablamos de talento humano, pero realmente, ¿qué significa la palabra talento? Y si hablamos del talento como una disposición individual o como un resultado colectivo, cuando vemos y evidenciamos efectivamente que el talento pues, tiene que ver no solo con las personas, sino con los equipos de trabajo. O una dimensión tecnológica, es decir, qué tan importante es la tecnología dentro del desarrollo de la gestión en la organización. Y finalmente, pues también lo que ya han mencionado, el tema de la globalización, no solamente en términos de idiomas, sino en términos de culturas, en términos de conocer, y digamos que la invitación siempre es, desde las áreas de gestión humana, que sepamos qué está pasando en gestión humana en otros países en América Latina, en Europa, estamos alineados, no estamos alineados, y realmente pues esa sería pues